amigos radionautas que nos sintonizan por el 860 de AM y por supuesto también saludamos a todos los que nos siguen a través del Facebook Live. Mi nombre es Álvaro Canseco y es un placer poder encontrarnos en esta primera tarde de otoño del 2022. Esta tarde vamos a platicar con Óscar Figueroa acerca de su libro Tantra y Sexo, antología de fuentes clásicas, publicado por Editorial Kairos. ¿Quieres saber de qué trata este libro? No se puede despegar de nuestro programa. Y en esta ocasión, en Pausa Literaria, escucharemos un fragmento de la novela La mano del fuego de Alberto Ruiz Sánchez, así que quédese para escuchar esta pausa literaria. Y al finalizar la emisión, les compartiremos nuestras recomendaciones de cartelera con actividades en torno al libro y la lectura para esta semana, así que tenga a la mano pluma y papel. El día de hoy no tenemos teléfonos vía telefónica para comunicarnos con todos ustedes, pero los invito a que hagan comunidad con nosotros y nos envíen sus comentarios al chat de la transmisión en Facebook o bien que nos envíen un Twitter a @ferialibros. Ya lo saben, en caso de no poder seguir esta transmisión a través del 860 de AM, también nos puede escuchar en vivo en www.radio.unam.mx o escuchar las emisiones anteriores en www.radiopodcast.unam.mx. Nosotros vamos a nuestra primera pausa para regresar y platicar con nuestro invitado de esta tarde. Pausa literaria. Es enmogador la hora en que el sol toma por sorpresa a los amantes. No interrumpe sus besos desvelados, los ilumina. El aliento enamorado que los ata desde anoche en cada beso es un hilo de aire que no cesa, que los trastorna, que los convierte en un solo cuerpo y a la vez en mil. Se aman minuciosamente con los ojos ávidos, las manos hechas agua, las lenguas hechas manos, el olfato hambriento y delirante, y los labios como heridas a flor de piel que todo lo tocan y todo lo dicen sin decirlo. Se exploran sin cesar, se gozan, ya no saben desde cuándo. Se conocen, se desconocen, se reconocen desconocidos. Sus besos marcan el tiempo interno, infinito, de sus cuerpos de 1000 poros entreabiertos, de 1000 brazos y piernas y dedos entretejidos. Y unas cuantas palabras trenzadas con ardor, como escritura muy tensa y muy lentamente dibujada. Las palabras de amor son fuegos breves que brotan entre sus cuerpos. Fragmento de la novela La mano del fuego, de Alberto Ruiz Sánchez. Ya estamos de vuelta después de escuchar esta pausa literaria y como cada lunes tenemos libros de cortesía para todos ustedes y en esta ocasión para la primera persona que nos envíe al chat de la transmisión en Facebook una pregunta para el autor sobre la relación entre tantra y sexo, se podrá llevar precisamente un ejemplar de Tantra y Sexo, antología de fuentes clásicas de Óscar Figueroa, una cortesía de Editorial Kairos. Y bien, ya está con nosotros Óscar Figueroa, especialista en filosofía de la India y en la lengua y literatura sánscrita. Es investigador titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM y docente en la Facultad de Filosofía y Letras. Realizó además estudios doctorales de literatura sánscrita en la Universidad de Chicago y de filosofía de la religión en la UNAM. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y esta tarde nos acompaña aquí en el estudio para hablar de Tantra y Sexo, antología de fuentes clásicas, publicado por Editorial Kairos. Bienvenido aquí a la Feria de los Libros, doctor Óscar Figueroa. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Es un placer estar aquí y un saludo con mucho gusto a toda tu audiencia.
un placer poder tenerlo y que nos hable de este libro y además desmitologizar un poco el concepto de Tantra. Pero me gustaría abrir esta conversación preguntándole cómo es que surge este interés por estudiar de primera mano las fuentes del sánscrito, en primer lugar, y además de manera más particular, cómo es que se gestó este proyecto que dio como resultado precisamente el libro que nos reúne esta tarde. Sí, bueno, el interés por el sánscrito diría que se inserta en el interés por la India, ¿no? Y bueno, esto se remonta a mis años como estudiante universitario, ¿no? Como estudiante en particular de la doctora Elsa Cross, la poeta Elsa Cross, que es de las pioneras, digamos, de los estudios sobre India en nuestra universidad y en México. Entonces fue en esas clases que, digamos, que germinó la idea de poder de consagrarme a esto, y así fue, ¿no? Después de un largo camino de estudios, etcétera, acabé descubriendo esta vocación. Fue un camino un poco tortuoso, porque como no hay estudios formales sobre estas materias, bueno, uno lo tiene que ir descubriendo, tomando experiencias de aquí y de allá, hasta más o menos configurar una idea clara de qué es lo que uno quiere hacer. Entonces, así me pasó, y acabé muy fascinado con el estudio de esta tradición. Y dentro de esta tradición, desde mis primeras épocas, el tantra o las tradiciones tántricas o los cultos tántricos fue el área, digamos, que me interesó más. Quizá fue por su espíritu contestatario, ¿no? Por este espíritu como de revulsivo dentro de las tradiciones ortodoxas de la India. Siempre me atrajo eso, y eso es lo que me llevó, digamos, a profundizar en esas tradiciones, ¿no? Y luego ya dentro de eso, el tema del sexo, a partir, bueno, pues de todas las ideas que circulan, los estereotipos, etcétera, un poco tratar de aportar algo a ese debate, ¿no? Y sobre todo un debate que me parece muy rico y muy necesario, porque es un pensamiento, una cosmovisión completamente diferente a la occidental. Y en este sentido, en este estudio preliminar que ofrece dentro del libro a esta antología de fuentes sánscritas, somete un rastreo histórico el concepto mismo de Tantra y los cambios que tuvo a partir del siglo V, siglo VI después de Cristo. Me gustaría que nos platicara primero cómo es que el deseo pasó de ser algo controlado por una concepción religiosa a abrirse paso a una diversidad de concepciones que tenía como telón de fondo el conflicto. Sí, sí, claro. Bueno, quizá habría una manera de comenzar, es decir, que en la cultura de la India, desde una época muy antigua, digamos, la identidad se define por lo que uno debe ser, ¿no? Es muy importante las acciones que uno hace, la manera que se relaciona con los demás, la visión que tiene uno de uno mismo, etcétera. Todo esto determina lo que uno es, ¿no? Y ese uno es debe de responder a un ideal o a un deber, ¿no? Como en muchas otras culturas tradicionales antiguas, ¿no? Entonces, en ese contexto, el deseo siempre es un problema, porque el deseo un poco rompe, ¿no? O pone en juego la idea del deber, porque el deseo nos lleva a querer ser lo que uno simplemente desea. Y entonces esto puede entrar, querer ser lo que uno desea, entra en conflicto con lo que uno debe ser. Entonces esto conllevó, digamos, un control, ¿no? Códigos muy estrictos, ¿no? Y en materia específica sexual, ¿no? Además hay que recordar que estamos en una tradición que se rige socialmente por un sistema de castas, y la transmisión de la pureza de casta pues se da en el acto sexual, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, con quién uno desea tener relaciones, o con quién uno va a establecer una relación conyugal, etcétera, ¿no? Entonces todo esto está muy regulado, y es precisamente ahí donde surge, digamos, hay un gran potencial, digamos, de transgredir. Y los cultos tántricos se caracterizan por eso, ¿no? Por transgredir las normas, sobre todo en un principio, surgen como algo muy experimental, muy vamos en los hechos a hacer cosas que impliquen subversión, etcétera. Entonces, por todo este panorama previo en torno al deseo y la regulación del deseo y de la sexualidad, etcétera, pues eso ya, digamos, propiciaba de antemano que fuera ahí un terreno ideal para ir a poner, digamos, a cuestionar esas estructuras, a cuestionar esos valores, e incluso transgredirlos, ¿no? Junto al deseo, el otro gran ámbito, lo menciono nada más como referencia, esto es lo que tiene que ver con lo funerario y con la muerte, porque también está muy regulado, la muerte es muy contaminante, ¿no? Es un acto, es una realidad impura, etcétera. Entonces hay una serie de códigos y rituales, etcétera, para relacionarse con la muerte, y es también por lo que hay
ahí estos practicantes heterodoxos pues también dirigieron toda su atención y su interés. Entonces estos son los dos grandes ámbitos, el que tiene que ver con lo funerario y el que tiene que ver con el deseo. Es ahí donde pusieron su mirada, con la idea de cuestionar esos valores, ¿no? En el fondo la idea es de cuestionar, lo que se busca cuestionar es si realmente, ¿no?, esto que el establishment o esto que de manera ordinaria consideramos impuro, si realmente lo es. En eso consiste la exploración de estas tradiciones tántricas, ¿no? Poner en duda esta tendencia nuestra a jerarquizar, a clasificar la realidad en términos de puro, impuro, superior, inferior, mejor, peor, etcétera, ¿no? Y el camino que estos grupos encontraron es el de lo impuro, ¿no? Porque es el que, digamos, sacude, ¿no?, o simbra esas estructuras, ¿no?, y sus códigos de valores. Sus códigos de valores que creo que están presentes precisamente en esto que nos comenta en este estudio preliminar, pero me parece muy interesante cómo, y usted enfatiza creo mucho en este estudio, cómo se da paso del sexo como parte del rito a ya hablar del sexo como algo protagónico, como un sexo incluso tántrico, que se ha desvirtuado por ahí en la concepción occidental. Me gustaría que nos platicara un poco más sobre eso, pero sobre todo también aclarar para el público que nos está escuchando y viendo en Facebook, que creo que es la pregunta que a todos les ronda, ¿qué pueden entender por tantra, no? Sí, ok. Bueno, quizá podemos comenzar por lo último, por la idea que circula, ¿no?, la idea que es más común y que casi es, digamos, un estereotipo o un cliché, ¿no?, de asociar, ¿no?, de manera automática y exclusivamente, ¿no?, tantra con sexo. Y de ahí vienen estas fórmulas, ¿no?, como sexo tántrico, sexo sagrado, sexualidad mística, etc. Si prestamos atención a estas fórmulas, todas comparten digamos, la forma en que están planteadas, ¿no? Todas comparten que el sustantivo es el sexo, ¿no? Sexo, sexualidad es el sustantivo, mientras que tántrico, sagrado, etcétera, sirve como adjetivo, pero eso en realidad es un adjetivo eufemístico que lo que busca decir es sexo intenso o sexo espiritual o sexo profundo, ¿no? Un placentero. Exacto, ¿no? Es un sexo así ideal, ¿no? Entonces claramente ahí lo que ha pasado es que hay, digamos, una inversión y lo que interesa es el sexo y el tantra es nada más como para, digamos, darle ese toque exótico, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí obviamente circula, ha tenido un gran éxito, tiene una historia, se ha estudiado la historia de cómo se configuró esta idea, ¿no? Y están por el otro lado los que claramente vienen y señalan y dicen, no, eso no es, ¿no? El tantra es mucho más que eso, ¿no? Pero incluso estos que cuestionan y señalan, tampoco, digamos, habían ofrecido el testimonio más importante, que es el de las fuentes, ¿no? Exacto. Y es lo que el libro busca aportar, ¿no? Que tanto los fanáticos o los defensores del sexo tántrico como aquellos que cuestionan esa idea, ninguno de los dos bandos, pues le han regresado la voz a la India, ¿no? Han mostrado, bueno, en los textos que se dice. Esa fue, digamos, mi inquietud, ¿no? Lo que dije, bueno, aquí hay una laguna, ¿no? Y la única manera de palear esa laguna, bueno, pues es ir a las fuentes, traducirlas, reunir una selección de ellas y ponerlas ahí ante el lector. Eso es lo que busca el libro. Exactamente. ¿Y le parece si vamos a una pequeña pausa musical para que regresando nos cuente cómo es que se dio esta selección? Porque algo que acaba de decir es muy importante. También el valor que juega o el papel que juega la traducción al momento de ponerse como intermediario entre un público lector y aquel que estudia las fuentes es muy importante. Entonces, usted se dio la tarea de ir, observar las fuentes, leerlas, traducirlas, y esa creo que es una interpretación muy valiosa que puede tener el lector en esta obra. Entonces, vamos a una pausa musical. Les recordamos que estamos hablando de Tantra y sexo con Óscar Figueroa, autor de este libro, una antología de fuentes clásicas, publicado por Editorial Kairos. Vamos a una pausa musical y regresamos para seguir conversando. नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्यानन्दाय
दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय. Ya estamos de regreso aquí en la Feria de los Libros. Acabamos de escuchar Shiv Panchakshar Stotra de Uma Mohan, una canción que viene en una compilación de Putumayo World Music sobre la India, y creo que es una canción muy ad hoc con el tema que estamos tratando. Y antes de ir a la pausa musical, platicábamos con Óscar Figueroa sobre el valor que tiene en estas antologías el acercarnos a las fuentes directamente para estudiar el tantra y la relación que tiene con el sexo dentro de toda esta cosmovisión del hinduismo y además transcrita del sánscrito. Así que me gustaría que nos platicara primero por qué seleccionar las fuentes que están en este libro y sobre todo cómo es que vienen a abonar a la discusión sobre el tantra y su relación con el sexo. Sí, digamos que no fue fácil la tarea, ¿no? Hay muchas más fuentes de las que están incluidas aquí, pero digamos que mis dos primeros criterios, o los dos criterios básicos para la selección, uno fue el cronológico, es decir, tratar de presentar un recorrido, ¿no? Que uno fuera capaz de poder ver, discernir cómo el fenómeno, ¿no?, de la presencia de elementos sexuales en el culto tántrico se va transformando a lo largo del tiempo. Entonces, para eso necesitamos textos tempranos, textos de un periodo posterior y después incluso textos tardíos. Entonces, ese fue un criterio y está reflejado. Tenemos textos, ¿no? Si vemos el recorrido, hablamos de textos que abarcan un milenio, ¿no? Comenzamos con textos del siglo VII y acabamos con textos del siglo XVII. Entonces tenemos una muestra de 1000 años en torno a este fenómeno. El otro gran criterio fue las tradiciones, ¿no? Los cultos específicos, ¿no? Las corrientes específicas, tratar de mostrar no solo un tipo de corriente, ¿no?, sino diferentes tradiciones. Y esto significó, por ejemplo, incluir tantras budistas, ¿no?, tantras del norte, tantras del sur, ¿no? También en cuestiones geográficas, ¿no? Esta distribución geográfica de los movimientos. Entonces, ese fue el segundo gran criterio, ¿no? Y entonces, fue la llave, ¿no?, para poder elegir las fuentes. Después vinieron asuntos más sutiles, ¿no? Incluir no solo fuentes religiosas, fue uno de ellos, sino también literarias, etcétera, ¿no? Para que fuera una visión amplia, ¿no? Y hablando de esta diversidad de fuentes, ¿cómo se podría, a grandes rasgos y de manera muy panorámica, cómo se podría ver la presencia del tantra desde las fuentes religiosas y las fuentes literarias? Que creo que sí hay como un cambio y además un contraste muy interesante. Sí, y un poco la muestra busca, la antología busca reflejar eso, ¿no? Desde una época temprana, uno de los testimonios, ¿no?, que tenemos para irnos dando cuenta que este fenómeno de estos cultos heterodoxos está surgiendo en la India y se está desarrollando, son precisamente fuentes literarias. Desde una época muy temprana, digamos, estos practicantes extravagantes, ¿no?, se volvieron personajes literarios, ¿no? Por alguna razón, dramaturgos, poetas, etcétera, los eligen y los presentan en sus obras, ¿no? Casi siempre en un tono negativo. Eso es lo interesante, en un tono crítico. Entonces yo quise también incluir eso para que se tenga, digamos, esa otra visión, porque forma parte de esta cultura, ¿no? Quiere decir que no todo, digamos, fueron los practicantes, sino que también hubo una respuesta desde los no practicantes, ¿no? Desde fuera de esos círculos. Y normalmente esa respuesta fue por obvias razones, por el espíritu transgresor de estas tradiciones, esa respuesta desde fuera fue normalmente de ataque, ¿no? De ataque, de estigmatización, de burla, etcétera. Y hay unas pequeñas muestras en el libro de esto, ¿no? Exacto. Esto último que acaba de mencionar me parece muy interesante porque además, y lo comentábamos antes de entrar al aire, hay como ciertas analogías o paralelismos también con ciertos libros o referencias a la religión judio-cristiana, por ejemplo, ¿no? Ahí está la concepción sobre todo del sexo vista a partir de la reproducción, pero también surgen varios libros, varios tratados, manuales, en fin, que tratan de satirizar la misma carga religiosa que tenían sobre el sexo. Y pasará lo mismo acá en el lado de Oriente, porque son dos mundos completamente diferentes, Oriente y Occidente, que siempre han estado en una tensión constante hablando históricamente, ¿no? Sí, por supuesto hay esas diferencias, pero también de pronto
nos pueden sorprender esos puntos en común, ¿no? Y como bien dices, Álvaro, este es uno de ellos, ¿no? Que claramente hay una sociedad detrás que, bueno, que es conservadora, que es ortodoxa, que busca proteger estos valores tradicionales, y entonces este tipo de prácticas, pues, resultaban escandalosas, ¿no? Y una manera de satanizarlas, pues, fue simplemente precisamente burlarse de estas prácticas en términos de simples hedonistas, ¿no? Que disfrazan sus bajos deseos en algo religioso, ¿no? Con tal de para pasar, digamos, desapercibidos, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que buscó esas pequeñas muestras de ese tipo de textos. Y hablando precisamente de hedonismo, otra fase, digamos, que propone también esta obra, muy interesante también, es complejizar la mirada que tiene, porque supongo que muchos de los que nos siguen a través de Facebook y también a través del 860 de AM, al momento de ver el título Tantra y Sexo, se dejaron llevar, ya lo platicábamos hace un momento, ¿no? Por toda esta carga que tiene como muy folclorizada, exotizada de Oriente aquí en Occidente, pero situémonos en los 50, 60 del siglo XX, donde llega a Occidente el yoga, por ejemplo, donde están todas estas corrientes New Age. ¿Cómo se inserta dentro de todo este contexto, por ejemplo, la recepción del Tantra? Sí. Y cómo empieza a tomar fuerza aquí en Occidente como esta idea de algo espiritual, pero que espiritual no tiene nada, sino más bien se ha capitalizado esta idea del sexo, de la inmediatez, del placer, del hedonismo. Claro. Sí, bueno, un poco antes de eso, la primera recepción, ¿no? de India ¿no? Y dentro de la India, desde luego el Tantra, ¿no? En el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, el Tantra representa algo así como lo exótico de lo exótico, ¿no? La India ya de por sí era exótica y el Tantra era lo más exótico. Normalmente en ese periodo con una carga negativa, ¿no? En ese periodo hay que recordar que quienes están recibiendo eso, estamos en el siglo XIX y son sobre todo por canal de la colonia británica, ¿no? Y estamos en la época victoriana, ¿no? En el Reino Unido, ¿no? En la corona, etcétera. Entonces hay una moral muy fuerte y esto era de verdad aberrante, ¿no? Descubrir que en esta India, que por otro lado era exaltada, ¿no? Las tradiciones ortodoxas, lo védico, etcétera, fue exaltado. Entonces esto representaba como la degradación. Así es como esa fue la primera recepción de estos cultos, ¿no? Como algo, una sabiduría degradada, ¿no? La India en decadencia, etcétera, ¿no? A esto contribuyeron también intelectuales desde dentro de la India, hay que decirlo, ¿no? Esa fue la primera recepción. Después hubo un siguiente momento, a medida que la propia cultura occidental se transformó, ¿no? Ya mientras vamos avanzando a lo largo del siglo XX y vienen todas estas movimientos que caracterizan al siglo XX, ¿no? Las vanguardias, etcétera, ¿no? Búsqueda de libertad en todos los ámbitos, etcétera, las experiencias traumáticas de la guerra, ¿no? Y como bien dices, ya desembocamos con todo esto en esta vitalidad, por así decirlo, ¿no? De los años 60, la contracultura, etcétera. Y claramente todos estos fenómenos propios de Occidente cambiaron la percepción de la India y en particular del Tantra, y entonces giramos, ¿no? De una recepción que se caracterizó por el horror a una recepción que se caracteriza por la fascinación, y es la que ha perdurado hasta el día de hoy con muchos matices, ¿no? Con diferentes episodios, pero es la que permea, ¿no? Hay que decir que en el caso de la India, digamos que no se ha llegado a esa segunda recepción. Dentro de la India, más bien, el Tantra sigue representando algo tabú, ¿no? Es algo, un tema ahí prohibido, ¿no? Pero quizá cambie también, una vez que en la propia sociedad india abrace otro tipo de valores menos conservadores, quizá entonces también la lectura del Tantra dentro de la India sea distinta, ¿no? Sea distinta. Que no quiere decir que sea correcta, ¿no? Porque viene acompañada de una serie de tergiversaciones también, idealizaciones y cosas que no están en las fuentes, ¿no? Que es lo que busca este libro. Ahorita que hablábamos de esta recepción y de estas corrientes que se han venido dando desde el siglo pasado, también me resuena mucho los estudios que se dieron desde la filosofía, desde la historia, desde la antropología, de los estudios decoloniales, por ejemplo. Y algo que enfatizaban mucho estos estudios era darle voz al otro a partir de su propia voz, y la voz que tenemos de la India pues son sus fuentes. Entonces yo creo que aquí el valor, digamos, rico del libro es acercar al lector a esas fuentes. ¿Qué le diría al lector que se va a acercar por primera vez a leer todas estas fuentes del hinduismo? Sí, digamos que sería una petición de apertura, ¿no? Porque en efecto venimos con toda esta carga, ¿no? Y entonces esa carga puede impedir, digamos,
el penetrar realmente en lo que se está ofreciendo, ¿no? En la lectura del texto. No quiere decir que, digamos, que se desconozca esa realidad de dónde se viene uno, en dónde está parado, ¿no? Estos estereotipos forman parte de una atmósfera en la que estamos insertos, ¿no? Y nadie, digamos, debe sentirse culpable por ello. O sea, los hemos recibido, estamos inmersos en este tipo de ideas, ¿no? Entonces, pero sí, el esfuerzo quizá de poner por ahí, por un lado eso, ¿no? Dejarlo entre paréntesis para poder sumergirse en la lectura del texto, ¿no? Y abrirse, digamos, a entender estos textos, estos pasajes que están aquí traducidos en sus propios términos. Al principio será quizá complejo porque es un lenguaje simbólico, un lenguaje ritual bastante denso, ¿no? Y es dentro de ese universo simbólico, ritual, filosófico, etcétera, en el que el sexo tiene sentido. Entonces, un poco lo que el libro busca es reinsertar, ¿no? La sexualidad dentro del universo tántrico, y en eso diríamos que es un libro más sobre tantra que sobre sexo, pero sí guiado, ¿no? O desde la perspectiva de este aspecto muy puntual que es la sexualidad, ¿no? Y sobre todo regresarlo a su propio contexto histórico, que es lo más importante. Doctor Óscar Figueroa, le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí en la Feria de los Libros para platicar sobre este libro muy interesante. Muchas gracias y un saludo a tu audiencia. Sobre todo les agradecemos también a ustedes que nos hayan sintonizado como cada lunes, y bueno, la invitación está abierta para que vayan y adquieran este libro Tantra y Sexo, antología de fuentes clásicas, publicado por editorial Kairos. Les recordamos que en la producción estuvo Arfaxado Ortiz, en la coordinación de invitados Esmeralda Murillo, en las redes sociales y contenidos Mariel García y Antonio Lara, y en los controles técnicos el señor Humberto Sánchez Castrejón. Mi nombre es Álvaro Canseco y los invitamos a que continúen escuchando la programación de Radio UNAM. Hasta entonces. Cartelera cultural. HarperCollins México invita a la presentación del libro Un corazón extraviado, de María de Alba. Presentan Mónica Lavín, Edgar Kraus y la autora. La cita literaria es el martes 27 de septiembre, en punto de las 19 horas, en la librería Mauricio Achar, ubicada en Avenida Miguel Ángel de Quevedo, 121, Colonia Chimalistac, Coyoacán. El próximo miércoles 28 de septiembre, a las 18 horas, se llevará a cabo la presentación del libro A la luz de la caricatura, Diccionario Gráfico México, 1861-1903, coordinado por Esther Acevedo. Presentan Elia Bonilla, Selene Nájera Plasencia, Porfirio Tamés Avantes y la coordinadora. El punto de encuentro es la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, ubicada en República de El Salvador 49, Centro Histórico. El Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México invita a la presentación del libro La teoría del actor, Red desde América Latina, editado por Leandro Rodríguez Medina, María de los Ángeles Pozas y Lidia Girola. La cita es el jueves 29 de septiembre a las 18 horas en el Salón 5524 del Colmex, ubicado en carretera Picacho Ajusco 20, Fuentes del Pedregal, Tlalpan. La Feria de los Libros, un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.